Estado Nacional. Aquí estamos todos reporteando con el WhatsApp, con distintas autoridades y reacciones, pero por ahora el propio Miguel Mellado, con quien nos hemos comunicado, si es que quería estar con nosotros, tiene una conferencia de prensa a las 11:30 de la mañana en el propio Congreso Nacional, así que tendremos que esperar ahí más detalle, más opiniones, por qué, más reacciones de él mismo, que tiene hasta ahora solamente un comunicado oficial. Bueno, si quiere ver este programa, los pasados, por partes, ahí puede escanear el código QR, en Spotify está Estado Nacional. No perdamos tiempo porque presentamos de inmediato a nuestros panelistas para entrar en este y otros temas. Constanza Juve, abogada constitucionalista, ex convencional. Gracias por estar aquí, Constanza. Buenas noches. Muchas gracias, muy contenta de estar acá una vez más en Estado Nacional, Matías. Y Marcos Barraza, ex ministro y ex convencional. Marcos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Matías, por invitar. Muy buenas noches. Bueno, me gustaría que ustedes también le dieran el alcance que puede tener. Ustedes han participado en reuniones también privadas, ministeriales. Fue ministro, Marcos, por lo tanto sabe de qué se trata. ¿Qué pasa con y tú eres abogada, qué pasa con una filtración de este tipo? ¿Se desactiva de alguna manera la acción judicial si es que el diputado reconoce o no, para nada? A ver, yo creo que primero, para partir, independiente de que se puede investigar esto y se puede llegar a la conclusión de que hay un delito, evidentemente hay un descriterio tremendo por parte del diputado, que yo creo que no midió las consecuencias de los actos. Ahora, independiente que no haya medido esas consecuencias, el diputado se va a tener que hacer responsable por esta acción, porque efectivamente son este tipo de cosas que, independiente que tenga la categoría de un hecho constitutivo de delito, le hace pésimo a la política. Esto es lo que se llama no habitar el cargo y finalmente de no tener una certeza en cuanto a que en realidad se están tomando este tipo de reuniones y este tipo de conversaciones en serio. Ahora, el Código Penal es bien claro de que hay al final dos tipos de delito. Uno, que implica grabar una conversación que se decía que era privada, que también obviamente eso va a ser parte probablemente de la investigación si la Fiscalía sigue adelante, y lo otro que tiene que ver con difundir. Y archivar también, entiendo que... Claro, archivar y divulgar. Claro, sí, claro, es captar, grabar, archivar, y esa es una parte, y la otra parte tiene que ver con difundir. Ahora, un poco lo que decías tú, Matías, no se ha difundido, por lo menos yo no lo he escuchado, el audio. Entonces, en ese sentido, yo creo que quizás lo que se va a centrar la Fiscalía probablemente va a ser la primera parte. Disculpe, hay un temita, Marcos. Él dice en su declaración que no estuvo en toda la reunión, por lo tanto, él no supo que las condiciones eran de reserva, por así decirlo, si es que en algún momento dieron esa instrucción. ¿Hace falta que te digan que en el Palacio de Gobierno, en el de Viña, el presidente de la República tiene una reunión en esa casa, en ese lugar, aunque sea un edificio público? ¿Hace falta que te digan que eso es una reunión reservada? No, de ninguna manera. Él es diputado. Tiene que observar, como todas las chilenas y chilenos, las leyes. Y cometió en los hechos un delito. Grabó, archivó y vía un medio de comunicación divulgó una conversación privada. Es una conversación a escala de Estado. O sea, está divulgando contenidos que, más allá de que no hayan sido dañinos, preocupantes, está pasando por alto además la investidura del presidente de la República. Entonces, no es solo un problema de descriterio o mal juicio, que lo existe de por sí. O sea, digamos, porque la explicación que da es bien atolondrada. Señala en primer lugar que eso es indebido, luego dice que se pierden las confianzas, pero que las confianzas se pueden recuperar. Claro, eso lo dice antes de reconocerlo. Es bien atolondrado, pero lo que quiero señalar es que estamos frente a un delito. Y lo que no puede ocurrir es que nuevamente el sistema político se deteriore aún más a partir, digamos, de una conducta indebida de un parlamentario. Esto tiene que tener responsabilidades. Escuchemos un segundito esa declaración que hizo el propio Miguel Mellado esta mañana cuando se estaba averiguando o investigando qué es lo que había sucedido. Mire, la verdad es que es lamentable y se quiebran las confianzas con estas filtraciones, pero las confianzas pueden volver a recuperarse con las próximas reuniones que esperamos podamos tener. Y aquí lo importante es no perder el foco central, que son los atentados terroristas y el terrorismo que dijo el presidente que había, y que envíe luego el proyecto de nueva ley antiterrorista y le dé discusión inmediata, porque los atentados siguen. Y esta mañana
obviamente una iglesia católica quemada, y esa iglesia católica tiene que volver a recuperarse para los fieles, así como la escuela de los niños mapuche en Victoria. Por lo tanto, aquí hay un tema de foco principal. Una cosa es la lamentable filtración y otra cosa que no se pierda el foco central, que es luchar, terminar con los terroristas en la Araucanía. Se acusa a Miguel Mellado, trata de desviar la atención con esta declaración previa, varias horas previas a aceptar y reconocer la autoría de este delito. O sea, por la declaración pareciera que sí. Ahora, a mí yo creo que no es mucho lo que uno puede explicar o tratar como de alguna manera de justificarlo. Habrá que esperar lo que él dice mañana, habrá que esperar también qué es lo que pasa con la Fiscalía. Este tipo de cosas no se pueden tomar a la ligera. Pero también creo que es relevante también de que este descriterio eventual hecho constitutivo de delito creo que tampoco tiene que desviar el foco de atención de lo que realmente es importante. Vamos a entrar al O sea, fondo, eso de todas maneras. Yo no... Ojo, no le estoy bajando el perfil. Nosotros mismos, desde la oposición, hemos sido muy críticos precisamente con el presidente de la República, que pareciera todavía no habitar el cargo en muchas circunstancias donde no está a la altura de ser un jefe de Estado, ni siquiera jefe de gobierno. Por lo tanto, este tipo de acciones son absolutamente reprochables, y creo que queda en evidencia en el fondo de que el diputado actuó muy mal, fue muy irresponsable y bueno, tendrá que asumir la responsabilidad en el fondo del caso. Marcos. Yo creo que no hay que mezclar peras con manzanas. El debate sobre la violencia en la Araucanía tiene entidad propia. Es un debate que tiene que ser abordado sin instrumentalización. Él cometió un delito. Y lo que está tratando de justificar ese delito a partir de situaciones de violencia en la Araucanía. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Tampoco uno podría, a partir de esto, cuestionar al presidente de la República a propósito de los dichos de Constanza. Pero si no me escuchaste lo que quiero es despejar la conversación. La conversación tiene que ver con una conducta indebida que es constitutiva de un delito. Grabar, archivar y divulgar una conversación privada. Eso para nadie es tolerable. Para mí, ni para ti, ni para ti. Porque se violenta la intimidad. Pero además estamos hablando de un espacio protegido que debiese ser una conversación entre parlamentarios y el presidente de la República. Las mismas confianzas que él señala que se violentaron, él las violentó, porque lo que está haciendo es cuestionar un espacio que tiene que tener el máximo rigor desde el punto de vista de las confianzas. Estoy de acuerdo, como también lo debieron haber hecho los asesores de Cancillería en el minuto que grabaron lo que grabaron y como se ha hecho, como ocurrió en otras oportunidades. Esto no es una cuestión inédita. Tuvo consecuencias directas. Tuvo consecuencias directas esa grabación y esa filtración. Y hubo una ministra que tuvo que dejar el cargo a partir de aquello. Yo acabo de decirte que creo que el diputado se va a tener que hacer responsable absolutamente de esto, ¿no? Se había pedido el desafuero exactamente hoy en la tarde sin saber quién era, o sea, la investigación para desaforar. ¿Esto amerita un desafuero? ¿Ustedes qué es lo que estiman? Es que en el caso dado de que la práctica, porque, a ver, la denuncia, por lo que yo entiendo, porque no he leído tampoco los antecedentes, pero la denuncia que hace el gobierno es contra quienes resulten responsables, eso pidiéndole a la Fiscalía que haga una investigación. Ahora será nominada. Ya hay un responsable. Será nominada ahora. Por eso, entonces ahora que ya hay alguien que la práctica, el diputado ya declaró de que él fue quien incurrió en este tipo de hechos, va a ser la Fiscalía la que va a determinar si el hecho es constitutivo de delito, ver si vale, o sea, si se va a formalizar, y claro, pues en adelante tiene que seguir el juicio cuando considere que hay antecedentes para acusar, porque son dos momentos distintos, solamente para quienes nos están viendo. Uno es la formalización, donde hay un periodo de investigación. Ese periodo de investigación termina y la Fiscalía tiene que decidir, ¿hay antecedentes para acusar y seguir adelante en un juicio o no hay antecedentes y sobresee principio de oportunidad y una serie de otras herramientas que lo hace comúnmente? Bueno, en el caso dado que el diputado llegue a ser acusado, ahí se tiene que pedir el desafuero. Ahora, cuando es acusado, ¿no es el desafuero cuando hay antecedentes para investigar? Porque entiendo, por lo que hablé esta tarde con Vlado Mirosevich en la radio, decía que no se sabía el nombre todavía. Entonces, si es que se llega a la determinación del nombre y se establece que hay posibilidades razonables de iniciar una investigación, esa persona queda desaforada y queda fuera del cargo momentáneamente, es decir, modifica los quórums, por ejemplo. Tiene impacto político que puede ser relevante. Sí, o sea, de partida desaforar a un parlamentario por un delito es muy grave. O sea,
porque hay mérito para investigar. Hay mérito, él mismo dice, o sea, Sí, reconoce o sea, el delito. él está reconociendo Puede ser rápido la el conducta desafuero. indebida y que es un delito. Entonces va a tener un impacto. La Fiscalía es poco lo que tiene que investigar a esta altura. Se O sea, la acorta al menos Fiscalía el ya periodo. tiene todos los elementos porque el hechor del delito ya lo reconoció. Al menos se acorta el periodo de investigación, Está probablemente. bien, pero yo creo que igual es importante ser súper Sí, súper responsable y súper cuidadoso con esto. A ver, ha ocurrido también con otros parlamentarios. Pasó con Casparría, no sé si se acuerdan, pero cuando finalmente lo terminó denunciando y querellándose Andrónico Luksic por injuria, también quedó suspendido del cargo después. O sea, ha ocurrido en otras oportunidades de que parlamentarios han quedado suspendidos del cargo precisamente por condenas o también por acusaciones en el periodo previo, si es que hay medidas cautelares. Pero obviamente la Fiscalía no solamente que tiene que investigar los hechos, sino que determinar que hubo dolo, o sea, y que hubo efectivamente una intención de querer cometer ese delito, porque eso finalmente es la diferencia entre lo que es un cuasi delito y lo que es un delito. Yo no soy penalista, pero al menos esa es la gran diferencia. Entonces la Fiscalía lo que va a tener que determinar no solamente que incurrió en el hecho, sino que efectivamente es un delito. Yo, de nuevo, estoy separando las cosas. No digo de que o sea, en ningún caso creo que es posible excusar. Creo que la responsabilidad la va a tener que asumir independiente de cuál sea la decisión, pero evidentemente la Fiscalía tiene que yo creo que no hacer hay esta investigación. Personalmente no creo que haya ningún atenuante, porque además sus palabras lo Yo no estoy diciendo que haya atenuante, estoy sus diciendo que palabras es lo diferente. enredan aún más. El primero condena el hecho, pone en cuestión el problema de las confianzas. Luego dice que las confianzas se pueden restituir y la declaración, además, intenta exculparse. Porque Marco, señala perdona, que... una cosa muy él breve señala nomás. en la declaración, haciendo un símil de un off, como que este era un off, y eso lo da un poquito más. Yo solamente como para aclarar, porque de nuevo, yo creo que hay que distinguir el hecho de lo que finalmente puede terminar siendo condenado por un delito, puede ser. Pero mira, te pongo el caso, por ejemplo, de la diputada Orsini, que finalmente el tribunal llegó a la conclusión de que no había delito, pero sí hizo un reproche ético en el fondo de su actitud. O sea, mi punto es... Yo creo que está tratando de empatar, ¿no? No, en ningún caso. No, pero es que mira, esa es la salida fácil. Seamos rigurosos y seamos serios un segundo. Yo no veo ningún delito en la conducta de la diputada. Pero Orsini. si no, y de hecho no hay porque el tribunal dijo que no había, pero Ya, lo que te estoy transmitiendo... Entonces aquí estamos hablando de alguien que grabó, archivó y divulgó un contenido que era privado. Tú no eres juez, yo tampoco soy jueza. Habrá que ver qué es lo que determina finalmente el tribunal. Es un delito de acuerdo al Código Penal. De acuerdo, pero tú no eres juez. Ya, no, de acuerdo. Porque vivimos en un Estado de Derecho, menos mal. Y tú no eres la abogada defensora de él. No, yo tampoco no lo estoy defendiendo. Lo que estoy diciendo es que creo que hay que ser riguroso en ver finalmente si se va a terminar condenando por ese delito. A mí me parece absolutamente reprochable y si lo condenan, bueno, bien condenado está. Pero creo que es importante en términos jurídicos entender de que eventualmente puede ser condenado como puede que no. Y eso no quita que la actitud haya sido completamente... ¿Te parece delito sin ser juez? Me parece delito sin ser juez. Tengo que tener los antecedentes. De verdad, yo creo que hay que ser súper serio en este tipo de cuestiones. Está el comunicado, queridos contertulios. A ver si nuestro director lo puede poner en pantalla para leerlo. Muchísimas gracias, señor director, diligente como siempre, dice estimado presidente Boric, ministro, hablando del presidente Boric. A ver, como ya es de conocimiento público, se ha revelado la existencia de un audio de 10 minutos en Cerro Castillo, bla, bla, bla. A dicha reunión, como todos los asistentes observaron, no estuve presente en la primera parte, en donde se comentó la prohibición de grabar. Ahí él intenta hacer una explicación, atenuar el delito, de la cual aparentemente... Es como que era un off, y el presidente no es un periodista. Ahí es claro que hay una intención ahí de exculparse, ¿no es cierto? Desconociendo lo anterior, es que grabé estos 10 minutos en la última parte de la reunión, en donde se presentaron conclusiones y compromisos. Me pareció relevante guardar para recordar, y frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región, y no quedar en el olvido, y los compartí de buena fe. Nuevamente aquí habla sobre el dolo y la buena fe, tratando de exculpar el eventual dolo que tiene que probarse para establecer un delito. Y no porque él diga que estuvo de buena fe significa que estuvo de buena fe. Por eso, para ser súper riguroso estamos con el reconociendo tema. un poco los argumentos que él ya está esbozando que van a ser parte de su defensa, me imagino, ¿no? Sin ser abogado tampoco yo, ni juez. Lo aclaro porque Constanza no me lo diga. En ese momento es que se me solicitó el audio, consideré que no contenía nada de información distinta a las declaraciones públicas de los asistentes a la salida de la reunión, ni tampoco frases que denostaran a alguno de los presentes.
Nuevamente indico que no me encontraba al momento, insiste, al terminar, no me encontraba al momento en que se acordaron las instrucciones de la reunión y transmití este audio creyendo que no era una reunión de carácter secreta, más si alguno se sintió ofendido, pido disculpas a todos los involucrados, al presidente, a los ministros, a los parlamentarios, asumo esta responsabilidad y estoy disponible a conversar con el presidente si así lo estima conveniente. Por último, quiero enfatizar que esto no es ni será excusa para dejar de trabajar por la región de la Araucanía contra el terrorismo que nos afecta. Ahí entra en el tercer punto que Marco esbozó, que es, no sé si a juicio tuyo, pone dos temas que son de distinta entidad, el terrorismo. Bueno, que él mismo está desviando el tema, po. O sea, claro, el mismo, por eso digo que Marco siempre cree que yo tengo como una intención detrás, ¿no? Pero yo trato de repente con cosas que son más jurídicas o más seria, digamos, ser súper rigurosa con esto y otra cosa distinta en lo político. Política. No, pero, finalmente, oye, pero déjame terminar. Pero finalmente es que me interpelas. Pero déjame terminar. Lo que estoy diciendo es de que en la práctica él mismo comete este error que puede terminar siendo delito, lo pueden terminar condenando. Marcos, tranquilo, no te pongas nervioso. Pero más allá de eso, él mismo desvía. O sea, él cometiendo este tipo de acciones, lo que hace precisamente es desviar el foco de atención de lo que realmente es importante, cometiendo un descriterio, una imprudencia, una conducta que eventualmente es constitutiva de delito. Entonces, lo que él señala finalmente en la declaración es completamente contradictorio con su actuar. Y eso, por eso me parece además extremadamente, o sea, doblemente reprochable su actitud, digamos, y lo que termina diciendo. La parte final y el resto de la declaración también. O sea, el hecho de decir de que no estuvo en la primera parte, porque donde se dijo que no había que grabar, oye, si hay cosas que son de perogrullo. Está en la ley. O sea, el ciudadano tiene que conocer. Él tiene que observarla, especialmente un parlamentario. Bueno, sí, está bien, pero hay algunas reuniones que incluso está la prensa y todo, pero más allá de eso, o sea, es evidente que es una opinión, que no tiene por qué ser secreta, pero evidentemente es una reunión reservada. Por algo es a puerta cerrada. A ver. ¿No? Por algo es considerado un delito grabar, archivar y divulgar una conversación. Y yo creo que el estándar de la política, entre otras cosas, obliga, y es esperable, que las y los parlamentarios tengan estándares más elevados desde el punto de vista del cumplimiento de la norma. Él lo que hizo fue, no fue una niñería, lo que hizo fue violentar un espacio de conversación entre el presidente de la República y los parlamentarios sobre temas de alta importancia. Esto de decir que quería que la comunidad conociera el debate que se estaba dando, por favor, si eso es de público conocimiento a partir de las intervenciones de cada una y de cada una de las personas que son parlamentarios y de los propios dichos del presidente de la República. Es esperable que él sepa que no puede grabar conversaciones privadas. Pero muy evidente. Por algo uno puede tomar nota, con eso uno habla con la comunidad. Si no, él lo que está haciendo es dañar el sistema político, porque la ciudadanía cuando ve esto, ¿qué piensa? Que una autoridad política incumple las obligaciones que todas y todos tenemos. Entonces, hoy día es frecuente, me tocó a mí con una conversación en off, como solemos hacer los periodistas con nuestras fuentes, conversar, una autoridad, naturalmente no diré quién es, y que su ayudante, yo al entrar al despacho, esto ocurrió hace 3 semanas, pidió que dejara el teléfono afuera. Eso está ocurriendo. Eso ocurre en las embajadas, hoy, de muchos países en Chile. Pasó en esta, y me imagino que pasará en muchas instituciones. Bueno, probablemente eso va a tener que pasar el presidente de la República, pedirle a los diputados. O sea, lo esperable sería que cualquier autoridad política se autorregulara. Eso va a pasar ahora, digo yo, probablemente. Sí, o sea, lo esperable sería que no hubiese una coerción de pedir el celular, sino que la responsabilidad que implica el cargo... Ese es tratarnos de adulto, porque en un colegio... Absolutamente. O sea, es una lástima que uno se tenga que llegar a ese punto como para que finalmente las autoridades terminen siendo realmente habitando el cargo y estando concorde a lo que es su investidura. Pero si al final se tiene que llegar a ese punto, bueno, se tendrá que llegar a ese punto, pero yo lo encuentro lamentable, lo encuentro finalmente un fracaso de lo que significa hacer política y hacer una buena política, y por supuesto un bochorno para la ciudadanía. Está con nosotros al teléfono el diputado Jorge Ragbet. ¿Cómo se pronuncia? Ragbet. Sí. Es de RN, estuvo en la reunión, está en línea, le agradecemos que nos responda el teléfono a esta hora. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. La verdad, las cosas aquí en la región de la Araucanía son muy malas. Ups. Corta la comunicación, no sé si...
Sí, está pésima es mala la comunicación. señal. Vamos a tratar de mejorarla pronto y retomamos, ¿qué me dice señor director? Sí, porque no es comprensible el sentido del audio. Quiero invitarlos a ir al tema de fondo. O sea, tema 2, para no confundirlo. Tema 2, damos vuelta a la página al tema de fondo. Yo había notado aquí hechos de connotación terrorista. ¿Por qué anoté eso? Porque el lenguaje en estas cosas empieza a ser, o siempre es muy importante, en generar realidades, en cambiar los debates. Y hechos de connotación terrorista. Hace un par de años el terrorista, hechos terroristas, era un anatema para muchos. Y ahí estaba la discusión. No hablemos de terrorismo, sí hablemos de terrorismo. Luego se empieza a hablar de hechos de connotación terrorista. Hoy día el presidente de la República, en esa reunión, o sea, el martes, no hoy día, dice, no tengo complejo en hablar de terrorismo. Partamos por ahí. ¿Hay terrorismo en la Araucanía? Marcos Barraza. A ver, yo creo que... Araucanía, Ñuble, Valparaíso. Sí. Zona sur. A ver, pero yo creo que por lo Marco, mismo, disculpa. el que esto sea Valparaíso... No te quiero interrumpir la mitad. Perfecto. Diputado Reyes está en la Araucanía o estuvo en la reunión. A ver si logramos entender lo que nos quiere decir. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches a ti, Matías, y también muy buenas noches a todos nuestros televidentes. A ver, ¿usted estuvo en la reunión completa? Sí, desde que se inició hasta el final de la reunión. ¿Nos puede señalar efectivamente si ocurrió la aclaración y por parte de quién y en qué tenor de que era reservado o que se pedía reserva del contenido o directamente si alguien dijo que no se podía grabar? A ver, efectivamente se señaló de que no se podía grabar y lo que señala el diputado Miguel Mellado es efectivo. Él llegó con posterioridad a la reunión, se integró después y por lo tanto la advertencia o lo que se señaló ahí respecto de que no se podía grabar, él no lo escuchó, tampoco estaba, nadie se lo comunicó. ¿Quién lo por dijo? Tanto, ¿perdón? ¿Quién dijo eso? Que no se, ¿quién dio la instrucción de que no se podía El grabar? presidente no graba. Todos los que estábamos presentes en ese momento estuvimos de acuerdo, digamos, esa es la verdad. Ahora, ¿y por qué el presidente tiene que pedir no grabar? ¿Ustedes suelen grabar estas reuniones? ¿Suele No, ser la verdad, normal cosa grabar que- una reunión en una casa, en un palacio de gobierno, una reunión que evidentemente de carácter reservado? A ver, es primera vez que a mí me toca que un presidente o presidenta de la República una reunión. Este es mi tercer periodo, estuve con Sebastián Piñera, estuve con Michelle Bachelet y nunca nos señalaron en alguna reunión que no podíamos grabar. Entonces es la primera vez que sucede una cosa así y por lo tanto la advertencia que se hizo era algo absolutamente nuevo y que el diputado Mellado no tenía por qué saberlo si nadie se lo advirtió cuando reunión. Jorge Reyes, ¿a usted le parece que estamos frente a un delito? Porque así está tipificado, pero ¿usted cree que las atenuantes que plantea el diputado, su colega Mellado, podrían evitar que se condenara como delito lo que ha sucedido? Y si será susceptible de un desafuero, si usted cree que así va a ocurrir. Yo creo que en todo delito intencionalidad, pero es lo mismo que cuando hay persona, existe o no la intención de matar. En este caso yo creo que él no tuvo ninguna intención de generar una situación fuera de lo que es la información que es relevante para una región, como es lo que se está viviendo en la región de la Araucanía, donde permanentemente hay atentados y por lo tanto cualquier información que sea pertinente e interesante para la población es algo que hay que entregar y que permanentemente la ciudadanía nos exige a nosotros. Por lo tanto, no hay ninguna intencionalidad de él difundir algo que finalmente pudiera provocar alguna situación anormal. Yo creo que lo que se conversó y se dijo ahí tampoco revertía críticas de algo secreto y que fuera de alta peligrosidad para la seguridad de la zona o de la nación. Por lo tanto, la intencionalidad de él no es en ningún caso de perjudicar ni al presidente de la República ni tampoco las gestiones que se puedan hacer en restablecer la paz y la tranquilidad en la región. Lo determinará la Fiscalía, pero le agradecemos mucho el testimonio, que es bien importante para ir esclareciendo los hechos como ocurrieron. Diputado Jorge Reyes, desde la Araucanía, muchísimas gracias por responder nuestro llamado esta noche.
No, muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buena noche. Nos vemos. Igual a usted, muchas gracias. Disculpa, Marcos, te interrumpí. En el tema de fondo, como dices tú, que es distinto a la filtración. Ahora, yo quiero hacer un comentario. Hágale. A mí me parece que las defensas corporativas no son buenas, no le hacen bien a la política. Yo esperaría que las parlamentarias y los parlamentarios reaccionaran más bien esperando que la justicia se pronuncie, no atribuyendo intenciones de ningún tipo, especialmente quienes son pares. Esto es muy importante, porque en el fondo lo que hay que transmitirle a la ciudadanía es que hay igualdad ante la ley. ¿De acuerdo? Que yo creo que Marcos siempre confunde cosas, ¿no? Tampoco voy a entrar en la teoría del empate, porque para qué vamos a entrar con todos los desastres, digamos, en términos constitutivos de delito que ha tenido el Partido Comunista, entre ellos, digamos, la Municipalidad de Santiago. Pero más allá de eso, lo que está planteando el diputado es un poco lo que señalé yo. Yo creo que más allá de que el hecho es absolutamente reprochable, que es injustificable, que le hace pésimo a la política, que tampoco exculpa el hecho de que no haya estado en la primera parte donde se dijo que no se podía grabar, es evidente que no se puede grabar, y no importa si además el contenido era delicado o no, porque al final del día es el hecho mismo, el hecho de estar grabando una reunión que en principio, ¿cierto?, es una reunión privada, cerrada. Dicho lo anterior, yo creo que eso es lo que va a tener que determinar la Fiscalía, si finalmente hubo o no intención de querer grabar y archivar esto y después difundirlo con el objeto, ¿cierto?, de generar algún perjuicio. Y eso es algo que va a tener que determinar la Fiscalía, pero yo creo que no hay dobles lecturas en cuanto a reprochar esta actitud, y no creo tampoco que el diputado lo que está haciendo sea una defensa corporativa, sino que simplemente está dando su testimonio. ¿Terrorismo o no terrorismo? Porque se lo pregunté a Marcos y lo interrumpí. Sí. No hay ningún hecho delictivo en la Municipalidad de Santiago. Eso quiero destacar. Y lo que hay es una querella de... La ley, hay que esperar que se pronuncie lo que hay es una justicia, denuncia, Marco. una querella de republicanos de la extrema derecha. Habrá que ver qué dice la justicia por la igualdad ante la ley y la transparencia de la ciudadanía. Ocupo tus palabras nomás. Sí, no, pero estoy ocupando tus palabras. Absoluta convicción. Pero mira, Ya, entonces como lo dices tú no hay delito, pero cuando tú dices que hay delito hay. Mira, esa es la diferencia entre un país totalitario y un país donde prima el Estado de Derecho. Dicho eso, a ver, yo creo que evidentemente que la legislación en materia de terrorismo no alcanza a reflejar todas las dimensiones de lo que pudiese ser terrorismo. Y existe el compromiso del gobierno de poder presentar indicaciones que permitan perfeccionar esa legislación dando cuenta de realidades complejas. Todos los países tienen que tener legislación frente al terrorismo. Pero yo haría un distingo importante entre lo que ha pasado estos últimos días y los tres bombazos. Los tres bombazos. O sea, porque tú mismo señalaste, digamos, Valparaíso, Ñuble y la Araucanía con explosivos. ¿Eso es terrorismo, Marcos? Yo tiendo a creer que sí. Ya. Tiendo a creer que sí. Hay terrorismo en Chile. ¿Quién ejecute ese acto es un terrorista? O sea, la legislación tiene que determinarlo, pero mi punto está en que eso es de la máxima gravedad. Ya. Es de la máxima gravedad. O sea, significa que hay un grupo con aparataje militar que está simultáneamente haciendo explotar bombas en 3 regiones del país. Es de la máxima gravedad. Sin duda. Y la reacción que tuvo el presidente de la República de convocar a las diferentes instituciones, entidades que pueden combatir eso, es muy importante, es una señal muy poderosa y que obliga a las policías a actuar con la máxima diligencia y efectividad desde el punto de vista de la inteligencia. Porque si permitimos que eso se asiente en Chile, estamos muy mal. Entonces yo creo que la reacción que ha tenido el gobierno es una reacción altamente proporcional frente a un hecho muy grave. Lo distingo del debate de la Araucanía, básicamente porque aquí estamos hablando de una acción sistemática muy grave. O sea, líneas de tren, si no me equivoco. Sí, claro. Sí, o sea, es muy, muy grave. Ahora, digamos que la Araucanía ha sido ocasional, digamos. Que en la Araucanía hay hechos de violencia también gravísimos. ¿Allí no hay terrorismo, no ha habido terrorismo a tu juicio? No. A ver, Pregunto. O sea, por ejemplo, hoy día yo vi que se había quemado una iglesia y eso absolutamente repudiable. ¿Terrorismo? No sé si califica para terrorismo, ese es mi punto. Si no estoy subvalorando la gravedad del hecho. Lo que quiero señalar es que hay un debate legislativo, porque también hay que ser cuidadosos en la legislación sobre terrorismo, porque tampoco es todo terrorismo. Y la tendencia de las derechas es a cualquier cosa convertirla en terrorismo. Constanza.
No, o sea, indudablemente que hay terrorismo en la macrozona sur y hace años. Y la verdad es que uno puede tener derecho a tener distintas opiniones. Por algo vivimos en una democracia, en un país totalitario. Pero otra cosa es tener distintos visión respecto, o sea, distintos hechos. Nadie puede tener derecho a mirar de que hay hechos que son evidentemente claros. Uno puede tener distinta opinión al respecto, pero los hechos, me parece que el principio de primacía de la realidad aplica para estos efectos. El hecho de quemar escuelas rurales, ¿ya? Tienes la mitad de las escuelas rurales en Malleco quemadas. El hecho de que quemen casas de personas y los saquen de sus casas para que vean cómo se queman. Esos son actos terroristas. El hecho de que la macrozona sur, hoy día ya el estado de excepción constitucional termina siendo un estado permanente, eso te da cuenta de que no es que estemos muy mal a propósito de los bombazos ahora a las torres de alta tensión, sino que llevamos décadas con esto y especialmente en los últimos años que se ha terminado acrecentando. El gran problema es de que al final del día el presidente de la República y este gobierno tienen una total y completa indiferencia, indolencia y negligencia respecto al tema. Pero el presidente ha dicho que no tiene ningún complejo de hablar de terrorismo. Es que no tiene ningún complejo de hablar, pero tiene bastante complejo de actuar. Pero Él es bastante dialogante, o sea, es dialogante en lo que es el discurso, pero un monólogo en cuanto a la actuación, ¿no? El argumento que da el presidente y su equipo es que si no se aplica o no se invoca la ley antiterrorista es porque la calidad de la prueba o el estándar de la prueba es muy alto y al final no se terminan consiguiendo las penas. En cambio, utilizando otras leyes sí se consiguen mayores penas. Es decir, es un principio de pragmatismo, si se quiere. No, pero es que es una manera de eludir finalmente la responsabilidad, porque al final si para el presidente y para el gobierno estos son hechos constitutivos de ser actos terroristas, bueno, entonces debería querellarse por ley antiterrorista. Para eso está la ley. Entonces, ¿y qué finalmente es un acto terrorista? Es un delito, comillas, un delito común, pero que tiene por objeto generar terror en la población. Si quemar escuelas rurales, si sacar a personas de sus casas, de dispararle directamente a personas que tienen que vivir con chalecos antibalas adentro, si eso no es acto terrorista, yo sinceramente no sé. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a volver. Estará con nosotros el vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle.